Bueno, nuevamente quisiera saludarle desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Bueno, después de haber venido del culto de predicación, quisiera tener nuevamente este pequeño ejercicio. Quisiera cantar nada más 2 estrofas del himnario de las asambleas congregadas al nombre del Señor, el himno 22. Venid los sedientos, Jesús salvará. Venid a la fuente, toma de las aguas, toma libremente, Jesús salvará. Jesús salvará, Jesús salvará. Toma libremente, Jesús salvará. Confía en su sangre, Jesús salvará. La cruz ha vencido la muerte en ella, la ley ha cumplido, Jesús salvará. Jesús salvará, Jesús salvará. La ley ha cumplido, Jesús salvará. Vamos a leer una escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigos, como le he dicho en otras oportunidades, la puerta todavía está abierta, pero se puede cerrar. Usted pudiera morir. Si no es salvo o salva, su alma iría directamente al lugar de condenación del infierno. El Dios misericordioso, clemente y tardo en la ira y misericordioso está esperando que usted proceda al arrepentimiento y obedezca su palabra y crea en el Señor Jesucristo para salvación. Como dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su único Hijo. Él se desprendió de su Hijo amado, el que le obedeció, el que cumplió la ley. Como dice, la ley ha cumplido, Jesús salvará, Jesús salvará. Confía en su sangre que Él derramó para salvación. En la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muchos dicen, creo en Dios. Es creerle a Dios, como dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es insondable para nuestras mentes finitas, humanas y pecadoras, pero el amor de Dios fue manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros los que somos salvos, dice la Escritura, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones también. Si usted no es salvo, el amor de Dios no está aún derramado en su corazón y no puede amar. No va a poder obedecer al Dios del cielo. Tiene que creer en el Señor Jesucristo, como dice, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees que Dios envió a su Hijo amado a este mundo pecador?
Porque puedes decir, creo en Dios, pero tienes que creer lo que dice Dios, que envió a su Hijo unigénito. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos un ejemplo en la Escritura, cuando el Señor estuvo frente a aquella mujer adúltera y se la trajeron aquellos fariseos y lo querían acusar, ver para acusarlo a él, y el Señor no la condenó. El Señor lo que le dijo, que el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Y todos se fueron porque sus conciencias lo acusaban y reconocieron que ellos también eran pecadores y no estaban libres de pecado. Pero el Señor sí, porque el Señor cumplió toda la ley. Y la demanda de Dios, el que viola la ley, es la muerte, porque dice, la paga del pecado muerte. Pero el Señor no merecía morir. Él nunca violó la ley. Como dice aquí, la ley ha cumplido. Él cumplió toda la ley. El sacrificio de la cruz, en la cruz del Calvario, fue voluntario del Señor. Y si el Señor no lo fuese hecho, nosotros no fuésemos salvos. La obra de la cruz abarcó las dispensiones pasadas, presentes y futuras. Por eso es una obra de amor insondable para nuestras mentes, porque es algo demasiado grande. Lo que hizo el Señor ese día señalado allá, que estaba cumpliéndose las profecías y todo lo que decía las Escrituras, ese día señalado, ese día la ira de Dios iba a caer sobre esta tierra, y el Hijo de Dios fue que tomó el lugar de nosotros allá en esa cruz, clavado en esa cruz. Él no tenía por qué morir, porque él no tenía pecado, pero él tomó tu lugar y el mío. Por eso es que él murió por ti y murió por mí, y tomó el lugar que nosotros merecíamos. Él lo tomó y él calmó la ira de Dios, y quedó la deuda cancelada, porque era necesario que se derramase la sangre de un justo, y el único justo era el Señor, porque en la tierra no hay ni un justo. Dice la Biblia que no hay ni un justo ni aun uno. Yo merecía morir, ir al infierno, pero Dios tuvo misericordia de mi persona un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y a través de la lectura de la Escritura es que cada vez me doy de cuenta que el Señor pagó algo demasiado grande por mí, que yo ninguno de nosotros, aún salvados, podemos pagárselo, porque Él lo pagó. Es algo incomparable, es algo inmerecido, un don inmerecido. No lo merecíamos, pero aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros, de los que somos salvos, y también la quiere tener contigo, porque si no, la Escritura no era que de tal manera amó Dios al mundo. El Dios ama al mundo. Lo que aborrece el Dios del cielo es el pecado. Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Pero esto es voluntario, no es forzado. Dios te va a hablar por su palabra, va a utilizar a sus vasos. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el mensaje en las congregaciones y salir afuera en obediencia a la palabra de Dios, porque si no lo hacemos, estamos desobedeciendo al mismo Señor. En la misma localidad como comenzó el Señor y los discípulos desde Jerusalén, y empezaron a expandir el mensaje desde Jerusalén y abarcaron toda esa zona, y después el apóstol Pablo le empezó a predicar a los gentiles también en obediencia, porque nosotros los creyentes tenemos que llevar la cruz de Cristo, y vamos a sufrir vituperio porque nosotros vamos caminando en contra de una corriente, religiones, personas que rechazan el mensaje porque no es del todo la fe, porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Pero es voluntario. La persona tiene que de creer en el Señor voluntariamente, reconocer su pecado y creer, porque si no
Si dicen que el mundo no es pecador, muchos lo dicen así, que se creen buenos, buenas. El Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No vino a llamar a personas que estén sanos, sino a enfermos, para sanarlos, para limpiarles su corazón de todo pecado. Entonces vemos aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Las personas siempre aman, en su mayoría, aman el pecado y quieren seguir en sus delitos y pecados, y por eso no creen en el Señor, porque quieren seguir caminando en este camino ancho. Otros se van a una religión a donde hay prácticas que supuestamente es como un poco de pintura que ponen de religión, y supuestamente obedecen al Señor, pero viven ligándose con el mundo y siguen prácticamente en el mismo camino, caminando ancho. Pero como dice la Escritura en Proverbios, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su camino es fin de muerte. Cuando lleguen al final, aquel día, el Señor ellos van a decir: pero Señor, nosotros echamos demonios, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos esto, aquello. Y el Señor le va a decir, ese gran día del juicio, del gran trono blanco, le va a decir: malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. Y todo el que rechaza el mensaje del Evangelio al Señor, si muere así, su alma va directamente al lugar de condenación eterna, y el día del juicio del gran trono blanco van a ser juzgados, abiertos los libros, y van a ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad, por desobedecer y no creer en el Señor, identificarse con el Señor. Por eso el mensaje, muchos no les gustan escuchar el mensaje, lo invitan a los cultos y no van. Pero el deber también de nosotros es salir, porque dice la Escritura: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los jóvenes pueden aprovechar su camino desde su temprana edad, empezando a evangelizar en las localidades, porque hacen falta obreros para la mies, a salir a buscar las almas, llevarlas al redil, a la congregación, a escuchar el mensaje, porque esto es una obediencia al Señor. Que el Señor te pueda ayudar, si no eres salvo, no eres salva, que tú puedas humillarte y puedas reconocer, sientas tu culpa delante del Señor, que estés convicto de tu pecado, y tú llegas a Él, a la fuente de salvación, porque dice la Escritura: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que te puede salvar. Llega a Él por la fe, déjale tu carga de pecado, Él te perdonará, y tu corazón vendrá a ser blanco como la nieve. No va a ser barrido por las obras de la ley, sino que tu corazón vendrá a ser blanco como la nieve. Y dice la Escritura, el mismo Señor dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros vamos a ver a nuestro amado Salvador, y esto nos produce gozo en nuestros corazones. Yo digo: ¿cómo será ese día? Siempre me acuerdo del arrebatamiento y digo: ¿cómo será ese día? Seremos sacados. A veces estoy acostado en la cama y se me viene a los pensamientos y digo: el Señor puede venir hoy. Así esté dormido, voy a escuchar su preciosa voz, llamándonos, y nos vamos de esta esfera terrenal. O si morimos, nuestra alma va al cielo, como fue con a uno de los ladrones que fue crucificado al lado de él, que reconoció su culpa. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el apóstol Pablo también decía: he aquí está mi día de mi partida cercana. Y él sabía que iba a estar con el Señor inmediatamente al partir de esta esfera terrenal. Amigo o amiga que no eres salvo, pero tú no tienes esta esperanza, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.